¿Has sentido alguna vez estar atrapado en una situación sin salida, donde parece que tus oraciones no son escuchadas? Hoy revelaremos cómo José, desde lo más bajo, llegó a ser gobernador de Egipto y cómo este viaje puede transformar tu vida. Mateo 9 y 22 nos enseña que Dios responde nuestras oraciones, y en este vídeo aprenderás cómo aplicar esta poderosa verdad en tu vida. Mira hasta el final y descubre cómo la fe y la perseverancia de José pueden ser la clave para que tus propias oraciones sean respondidas. Exploraremos juntos los secretos para desbloquear las bendiciones divinas y experimentar un cambio real y positivo. Si estás enfrentando desafíos, buscando respuestas o necesitando un milagro, este vídeo es exactamente lo que necesitas. ¿Estás preparado para ver a Dios actuar poderosamente en tu vida? Entonces, únete conmigo en este viaje y descubre cómo la historia de José y la promesa de Mateo 9 y 22 pueden traer una transformación profunda y duradera. José, hijo de Jacob y Raquel, era el favorito de su padre, lo cual despertó celos y odio en sus hermanos. Este favoritismo fue simbolizado por una túnica de muchos colores que Jacob le dio a José, aumentando aún más el resentimiento entre sus hermanos. Movidos por la envidia, planearon deshacerse de él. Aprovechando una oportunidad, lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Imagina el dolor y la traición que José sintió al ser arrancado de su familia y vendido como una simple mercancía. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser esclavo, se destacó por su integridad y competencia, ganándose la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y al ser rechazada, lo acusó falsamente de acoso. José fue entonces encarcelado, enfrentando una vez más la injusticia y la adversidad. Es difícil imaginar la frustración y el desespero de estar encarcelado por un crimen que no cometió, pero José mantuvo su fe en Dios. Aún en la cárcel, José continuó demostrando carácter y sabiduría, ganándose la confianza del carcelero y siendo puesto a cargo de los otros prisioneros. Fue allí donde interpretó los sueños de dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero. Sus interpretaciones resultaron ser precisas, ya que el copero fue restaurado a su puesto y el panadero fue ejecutado. José pidió al copero que se acordara de él cuando volviera al palacio, pero fue olvidado, y permaneció en prisión por 2 años más. El punto de inflexión en la vida de José llegó cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Finalmente, el copero se acordó de José y lo recomendó al faraón. José, confiando en Dios, interpretó los sueños como una predicción de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado por la sabiduría y discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, encargado de preparar al país para los años de escasez. Así, José, de esclavo y prisionero, se convirtió en la segunda persona más poderosa de Egipto. La historia de José es una poderosa lección de resiliencia, fe y providencia divina. A pesar de enfrentar traición, esclavitud y prisión, nunca perdió la esperanza en Dios. La ascensión de José al poder no solo fue una recompensa por su perseverancia, sino también el cumplimiento del plan de Dios para salvar muchas vidas durante la hambruna. Esta historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando a nuestro favor, transformando nuestras pruebas en triunfos. El versículo Mateo 9 y 22 nos dice, «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Estas palabras de Jesús son una poderosa promesa de que nuestras oraciones pueden tener un impacto real y tangible en nuestras vidas, siempre que estén acompañadas de una fe genuina. Sin embargo, esta promesa no es una licencia para pedir cualquier cosa de manera egoísta o caprichosa. Jesús nos enseña que la fe verdadera, alineada con la voluntad de Dios, tiene el poder de mover montañas y transformar realidades. En primer lugar, es esencial entender que la fe mencionada por Jesús es una confianza absoluta en Dios y en su capacidad para actuar en nuestras vidas. Cuando oramos, no estamos simplemente recitando palabras, sino expresando nuestra total dependencia y confianza en el Señor. La fe que describe Jesús es una fe que no duda, que cree de todo corazón que Dios escucha y responde. Esta confianza es fundamental para que nuestras oraciones sean efectivas. Además, este versículo nos desafía a examinar la calidad de nuestras oraciones. ¿Estamos orando con una fe genuina o simplemente cumpliendo rituales religiosos?
Jesús nos invita a orar con la certeza de que Dios es capaz de hacer lo imposible. Sin embargo, esta promesa también implica que nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. La fe verdadera no busca solo satisfacer deseos personales, sino alinear nuestros corazones con los propósitos divinos. Otra dimensión importante de este versículo es reconocer que la fe no es una fuerza mágica que nos da todo lo que queremos, sino un medio por el cual Dios realiza su voluntad en nuestras vidas. A veces, la respuesta a nuestras oraciones puede no ser exactamente lo que pedimos, sino algo aún mejor, de acuerdo con la sabiduría y el amor de Dios. La fe implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus respuestas inmediatas. Por último, Mateo 9:22 nos anima a desarrollar una vida de oración persistente y expectante. La promesa de Jesús nos inspira a no rendirnos, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Estamos llamados a seguir orando con fe, creyendo que Dios está trabajando, a menudo de maneras que no podemos ver. Este versículo es una invitación a vivir una vida de profunda confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas, y que nuestras oraciones, hechas con fe, pueden transformar lo imposible en realidad. La historia de José es un poderoso testimonio de una fe inquebrantable en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y lanzado a una tierra extranjera, José podría haber perdido fácilmente la esperanza. Sin embargo, mantuvo firme su fe en Dios, confiando en que, a pesar de las circunstancias adversas, Dios estaba con él. Esta fe inquebrantable no solo sostuvo a José, sino que también lo guió a través de las pruebas más difíciles. En cada desafío, José demostró que la perseverancia es vital, especialmente cuando todo parece perdido. Durante su tiempo en la casa de Potifar, José se destacó no solo por su competencia, sino también por su integridad y fidelidad a Dios. A pesar de ser falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado, José no permitió que la injusticia destruyera su fe. Continuó confiando en Dios y mantuvo su integridad. En la cárcel, José no solo sobrevivió, sino que prosperó, ganándose la confianza del carcelero y asumiendo responsabilidades importantes. Su capacidad para adaptarse y prosperar en condiciones adversas es un testimonio de su fe y perseverancia. Uno de los momentos más significativos en la vida de José fue cuando usó los dones que Dios le había dado para interpretar sueños. En la cárcel, interpretó correctamente los sueños del copero y el panadero del faraón, lo que más tarde abriría las puertas para su liberación y ascenso. Estos dones no solo destacaron a José, sino que también mostraron que Dios estaba actuando a través de él. Al reconocer y utilizar sus dones, José pudo influir en quienes lo rodeaban y, eventualmente, cambiar el curso de su propia vida. Esto nos enseña la importancia de identificar y usar nuestros propios dones para cumplir los planes de Dios. Para identificar nuestros dones, primero debemos buscar una relación profunda y continua con Dios. La oración y la lectura de la Biblia son fundamentales para comprender cómo Dios nos hizo únicos y cómo Él desea que usemos esos dones. José tenía una relación íntima con Dios que le permitió reconocer y desarrollar sus dones. Además, debemos estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para usar estos dones. Como José, a menudo podemos encontrar nuestras mayores oportunidades en momentos de adversidad. Confiar en que Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos completamente, es una lección central en la historia de José. Cada etapa del viaje de José, desde ser vendido como esclavo hasta convertirse en gobernador de Egipto, formaba parte del plan divino. Aunque José no podía ver el panorama completo mientras estaba en el fondo del pozo o en la cárcel, confiaba en que Dios estaba trabajando en su vida. Esta confianza en un plan mayor es algo que todos debemos cultivar. A menudo, los desafíos que enfrentamos son parte del proceso que Dios usa para prepararnos para algo más grande. La historia de José nos enseña que la fe y la perseverancia van de la mano. Incluso cuando enfrentamos traiciones, injusticias y tiempos difíciles, debemos seguir confiando en Dios. La perseverancia no significa simplemente soportar pasivamente, sino actuar con fe e integridad, como lo hizo José. Utilizó cada oportunidad para demostrar su fidelidad a Dios y sus habilidades, incluso en situaciones adversas. Esto nos inspira a hacer lo mismo, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Para aplicar estas lecciones en nuestras vidas, primero debemos confiar en Dios en tiempos difíciles,
creyendo que Él tiene un propósito mayor para nosotros. Debemos buscar identificar y desarrollar nuestros dones, usándolos para servir a los demás y glorificar a Dios. Como José, debemos estar listos para actuar con integridad y fe, independientemente de las circunstancias. Al hacerlo, permitimos que Dios trabaje a través de nosotros, transformando nuestras pruebas en testimonios de su fidelidad y poder. Finalmente, la historia de José nos recuerda que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier adversidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y aunque no lo entendamos completamente, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Al mantener nuestra fe firme y usar nuestros dones para cumplir los propósitos de Dios, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas, al igual que José. Esta es la esperanza y la promesa que encontramos en la historia de José, una historia que continúa inspirando y fortaleciendo la fe de muchos hasta hoy. En Mateo 9 y 22, Jesús nos enseña: y todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán. Este versículo nos desafía a orar con una fe tan fuerte y segura que actuemos como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos. Esta forma de orar no es simplemente una expresión de deseo, sino una manifestación de la absoluta confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Cuando oramos con esta convicción, mostramos que creemos profundamente que Dios es capaz de hacer lo imposible en nuestras vidas. Orar como si ya hubiéramos recibido significa que nuestra fe debe ser activa y viva. No estamos esperando pasivamente que Dios actúe, vivimos en anticipación de su respuesta. Esto cambia nuestra perspectiva y nuestro comportamiento diario. En lugar de ser consumidos por la duda o el miedo, nuestra actitud se convierte en una de esperanza y expectativa. Al igual que Abraham, quien fue llamado el padre de la fe y porque creyó en las promesas de Dios incluso cuando todo parecía contrario, estamos llamados a vivir esta misma fe vibrante e inquebrantable. Cuando oramos con fe, también debemos estar preparados para actuar conforme a nuestra creencia. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que tomaron medidas audaces basadas en sus oraciones y fe. Piensa en Noé, quien construyó el arca antes de ver una gota de lluvia, o en Moisés, quien levantó su vara sobre el mar Rojo antes de que las aguas se abrieran. De la misma manera, cuando oramos como si ya hubiéramos recibido, estamos dispuestos a dar pasos de fe, confiando en que Dios abrirá puertas y cumplirá sus promesas. Esta forma de oración también nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Cuando confiamos plenamente en que Él ya nos ha respondido, estamos reafirmando nuestra creencia en su bondad y fidelidad. Esto nos acerca a Él y nos ayuda a alinear nuestros deseos con la voluntad divina. Orar con esta confianza significa que estamos sintonizados con el corazón de Dios, buscando no solo la realización de nuestras peticiones, sino también una mayor comprensión de sus propósitos para nuestras vidas. Esta intimidad con Dios es transformadora y fortalece nuestra caminata de fe. Finalmente, orar como si ya hubiéramos recibido nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud continua. Cuando creemos que Dios ya está actuando en respuesta a nuestras oraciones, comenzamos a agradecer anticipadamente. Esta gratitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en nuestras necesidades o ansiedades, comenzamos a ver la mano de Dios obrando en todas las áreas de nuestras vidas. La gratitud se convierte en un estilo de vida, reforzando nuestra confianza en Dios y llenándonos de paz y alegría, independientemente de las circunstancias. Cuando oramos, a menudo esperamos una respuesta inmediata de Dios, olvidando a veces que Él comenzó a trabajar desde el primer momento que clamamos a Él. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios responde a nuestras oraciones y nos guía a través de un proceso, incluso cuando no lo percibimos. Cada etapa de la vida de José, desde ser vendido como esclavo hasta convertirse en gobernador de Egipto, formaba parte del plan divino. Dios escuchó las oraciones de José desde el principio y usó cada desafío para prepararlo para el gran propósito que tenía para su vida. Desde el momento en que José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, Dios ya estaba trabajando en su vida. Puede parecer difícil de entender, pero cada adversidad que José enfrentó fue una parte crucial del plan de Dios para moldearlo y prepararlo. Al principio, José no podía ver el cuadro completo, pero su fe inquebrantable en Dios lo sostuvo. Incluso en el fondo del pozo, literal y figurativamente, José confió en que Dios tenía un propósito mayor para él. Esta confianza es algo que todos debemos cultivar, sabiendo que Dios está en control desde el primer día de nuestra oración. En Egipto,
José fue comprado por Potifar y rápidamente se destacó por su competencia e integridad. Incluso cuando fue falsamente acusado y lanzado a la cárcel, José mantuvo su fe. En la cárcel, continuó prosperando interpretando los sueños del copero y el panadero del faraón. Cada una de estas experiencias fue una preparación para el papel que Dios había planeado para él. Dios estaba construyendo en José las habilidades y la resiliencia necesarias para liderar una nación durante tiempos de gran crisis. Su capacidad para interpretar sueños fue una herramienta crucial que Dios usó para abrirle puertas. Cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, llamaron a José para que los explicara. Su interpretación correcta de los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, fue el punto de inflexión que Dios había preparado. Esta habilidad de José para interpretar sueños no surgió de la nada, fue desarrollada a través de sus experiencias y desafíos. Dios ya había comenzado a preparar a José para este momento mucho antes, respondiendo a sus oraciones de maneras que José quizás no entendiera en ese momento. La ascensión de José al poder fue rápida y sorprendente, pero no fue coincidencia. Fue el resultado de años de preparación divina. Dios había moldeado a José en cada etapa de su vida, desde los días de esclavitud hasta los años en prisión. Cada prueba que José enfrentó lo hizo más fuerte y más sabio, capacitándolo para liderar Egipto durante una de las mayores crisis de su historia. Este proceso nos enseña que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Él responde a nuestras oraciones desde el primer día, preparándonos para el futuro. El ejemplo de José nos muestra que debemos confiar en el tiempo de Dios. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no es inmediata, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. Él puede estar preparándonos para algo más grande de lo que podemos imaginar. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y desarrollar las habilidades que necesitaremos en el futuro. Como José, necesitamos mantener nuestra fe y confiar en que Dios está en control, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Además, la historia de José nos anima a reconocer y usar nuestros dones, incluso en situaciones difíciles. José utilizó sus dones de interpretación de sueños en la cárcel, una situación aparentemente desesperada que resultó ser el trampolín para su ascenso. De la misma manera, debemos estar atentos a las oportunidades para usar nuestros dones y habilidades, confiando en que Dios puede transformar cualquier situación para bien. Cada experiencia, buena o mala, puede ser parte del plan de Dios para prepararnos para nuestro propósito. Finalmente, recordemos que Dios responde nuestras oraciones en su tiempo y a su manera. Puede estar trabajando en silencio, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para el futuro. La historia de José es un poderoso recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, escuchando nuestras oraciones y guiando nuestros pasos, incluso cuando no lo percibimos. Por lo tanto, mantén tu fe, usa tus dones y confía en el proceso divino. Dios ha estado respondiendo tus oraciones desde el primer día, preparándote para grandes cosas que están por venir. Si te ha gustado este vídeo y deseas profundizar aún más en las maravillosas historias de la Biblia y las enseñanzas de fe, no te pierdas nuestro último vídeo. En él, exploramos más lecciones poderosas que pueden transformar tu vida. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, aprovecha este momento para hacerlo. Estamos orando por cada suscriptor y creemos que Dios está bendiciendo a cada persona que forma parte de esta comunidad, prosperando sus caminos y fortaleciendo su fe. Únete a nosotros y sé bendecido.